Esta de la metodología conferencia comenzará a grabarse. A las personas. Primero, agradeceros que estéis ahí, dadas las circunstancias del coronavirus, de lo que estamos viviendo, de este enclaustramiento que jamás hubiéramos dicho que nos iba a mantener pues durante las semanas que llevamos aquí metidos. Y bueno, por otra parte, mirándolo en positivo, pues que da la oportunidad de contactar con mucha gente que quizás de otra forma no hubiera podido ser. Y esto es un reto también para mí, el estar aquí, el tratar de hablaros durante 45 minutos de qué va esto del Linkata. Vamos a dividir esta hora de webinar en dos, los 45 minutos de exposición. Y vamos a reservar los 15 minutos posteriores, los últimos 15 minutos para que vosotros preguntéis en directo todas aquellas dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, la presentación va sobre la metodología Linkata, de los procesos a las personas. Y esto va de entrenar a personas, de transformar organizaciones y de que las personas consigan retos con esta metodología. Esto, digo yo, es como jugar al baloncesto. Es ganar el partido a base de entrenar mucho, jugar y practicar con el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme que me presente. Un momento. Sí, esta es la agenda del webinar, ¿vale? Primero os voy a hablar de la evolución del Lean. Un poquito, muy brevemente, no me voy a entrar en grandes profundidades, pero sí que es bueno que para poder entender qué es Linkata, hablemos y entendáis y comprendáis un poquito de qué va esto del Lean, de dónde viene y a dónde va. Hablaremos de la metodología Linkata, os hablaré de las técnicas de la metodología, para qué sirve y qué podéis obtener de ella. Haremos ese pequeño resumen de siempre cuando se terminen las sesiones y haremos también unas conclusiones y preguntas. Por cierto, que todo esto que os estoy contando o que os voy a contar está resumido en un libro que acabo de publicar, está disponible en Amazon, luego os lo digo, que es Linkata, de los procesos a las personas. Y el que quiera verlo por ahí en Amazon, ya digo, lo puede conseguir. Dejadme que me presente, porque quizá diréis que hace un chico como yo en un sitio como este, una tarde de miércoles santo, que tenemos que estar de procesiones y con otras cosas. Bueno, pues yo soy un ingeniero industrial y como tal os voy a hablar. Yo soy un técnico que vengo del mundo de las fábricas, que de siempre me han enamorado los procesos, he estado siempre en el frente de la operación y que me encanta hacer las cosas, ver que se construyen cosas en esas fábricas que reciben materiales a través de una serie de procesos, van transformándolos y consiguen que salgan cosas a la calle, ¿no? y que las vendan a sus clientes. Empecé ya hace unos años en Philips Barcelona, en una empresa que hacía tubos de televisión, Minibat, y después pasé posteriormente, al cabo de 3 años, a hacer televisiones. Estas televisiones que ya no existen, que estas televisiones que eran de muebles de madera, que se ponía arriba el torito y la bailaora, y que, bueno, que eran unas cajas con una resonancia extraordinaria, ¿vale? Ahora, cuando te regalan una televisión, cuando compras una televisión, te tienes que ir a IKEA a comprarte en la estantería para guardar para poner arriba el torerito porque no cabe en el mueble, ¿no? Después pasé a trabajar en AT&T, posteriormente en Lucent Technologies, aquí en Tres Cantos, en Madrid, que es desde donde os hablo desde Majadahonda, y estoy haciendo un proyecto y luego poniendo en marcha una fábrica de equipos de telecomunicaciones, que es esto que veis aquí, equipos de conmutación, en la época de los Juegos Olímpicos y en la época de la Expo de Sevilla, donde hacía falta digitalizar toda España para tener unas buenas telecomunicaciones. Y posteriormente, durante unos años largos, también estuve trabajando en fotovoltaica en Abengoa Solar. Como veis, mi recorrido siempre es por el mundo de los procesos, en ocasiones en el mundo del diseño, de la operación, de la fabricación, de la logística, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese soy yo. Entonces, durante esos años, siempre, bueno, desde los años, podríamos decir desde los años 80, mediados de los 80, cuando en aquellos momentos se empezaba a hablar del just in time, el JIT, bueno, pues empecé a tomar contacto con todas estas herramientas, ¿no? Que si el 5S, que si el Kanban, que si el SME, todas estas cosas que nos han ido contando. Y durante muchos años fui aplicando estas herramientas en estos procesos, mejorando cosas, evidentemente. Luego, lo que antes llamábamos just in time pasó a llamarse Lean, pero básicamente seguimos muy ocupados en implementar en nuestras fábricas lo que llamamos el Lean visible, es decir, aquellas herramientas que hacen que la operación funcione mejor. Y ya he mencionado, podríamos decir el 5S, las líneas en el suelo, la visibilidad, las pantallas, el Kanban. Es en lo que normalmente nos centramos cuando queremos aplicar el Lean en nuestras fábricas. Lo que llamamos en esta transparencia el Lean visible, lo que se ve. Y es lo que concretamente los americanos descubrieron de los japoneses cuando fueron a visitar las fábricas de los japoneses, allá a finales de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Vieron que las fábricas todo muy ordenadas, muy tal, y es lo que pensamos que era el Lean, lo que hoy en día llamamos Lean. Sin embargo, hay otra parte que es menos visible, que es la que
destacamos como esa manera científica de pensar y de resolver los problemas. Y esa es la que cuando vamos a visitar las fábricas no se ve. Es una manera diferente de aplicar el Lean a través de las personas, no tanto de las herramientas, ¿vale? Y estas son las técnicas que hace unos años, y ahora entraré sobre ello en la presentación, descubrió, o puso en evidencia un señor que publicó un libro que luego veremos un poco más adelante. Lo que sí que es cierto es que esta parte menos visible, lo que no se ve, es lo que hemos descubierto de un tiempo a esta parte, que es la que realmente son las técnicas básicas que realmente utiliza la gente de Toyota. Es decir, hemos pensado que lo importante de Toyota, lo que hacía sus fábricas eficientes, era la que se veía, la parte visible, y sin embargo hemos prestado menos atención a esta parte menos visible, a cómo razonan sus problemas, a cómo enfrentan sus proyectos. Esa parte es la más importante del sistema de Toyota, lo que llamamos Lean Kata, y ahora os iré explicando. Para abundar en por qué Toyota lo hace de esa manera y por qué son tan eficientes, dejadme que os cuente un ejemplo que a mí me gusta exponer siempre a mis alumnos en el curso. Y es la historia del reto del Lexus. Probablemente todos sepáis que Lexus es la marca de lujo de Toyota. Pero Lexus no fue una marca que en su momento decidieran poner en marcha en el mercado por las buenas, sino que fue un reto que se planteó un presidente de ventas que estaba en Estados Unidos vendiendo coches allí en California, que es este señor que podéis ver aquí en la foto, el señor Yukiyasu Togo. Este señor, que era el presidente de ventas de California, estaba hasta las narices que la gente que compraba o quería comprar coches europeos, Mercedes, BMWs, Audis, nunca se acercaba por el concesionario de Toyota. Y eso le sabía mal, porque él lo que quería era vender coches. Con lo cual, en un momento dado, harto ya de esa situación de que ni siquiera entrara en el concesionario, se fue a Japón, intentó convencer a sus jefes le dijeron que mira, Yukiyasu, nosotros lo que hacemos son coches baratos, nosotros no hacemos coches de lujo, no es el core de Toyota. Pero como este hombre era terco como las mulas, tenía lo que llamamos mucho grit, que es un concepto que es la fuerza de espíritu que tiene una persona para conseguir las cosas, se encontró con el sobrino del fundador de la marca, el señor Eiji Toyoda. Y a este señor, un señor que luego tuvo mucha importancia en la historia de la compañía, le convenció. Le dijo, mira, necesitamos este coche, necesitamos coches que podamos llevar a Estados Unidos y competir con los grandes europeos. Y le convenció, tanto es así, que el señor Eiji Toyoda puso en marcha un grupo de ingenieros que lo llamaron a ese proyecto de ese grupo de ingenieros el F1 o el Flagship One. Estos ingenieros se fueron a Estados Unidos, estuvieron allí viviendo durante 6 meses, recogieron toda la información planteada en ese reto. ¿Cuál era el reto? Pues queremos conseguir un coche que compita con Mercedes y las marcas europeas. Y ahí se fueron, estudiaron la situación actual y a partir de ese momento, cuando ya sabían cómo tenía que ser ese coche, preguntando a los americanos, haciendo encuestas de mercado y tal, le dieron el proyecto a un ingeniero, que es este que veis aquí en la foto, al lado del Lexus XLS 400, que fue el primer Lexus que se puso en el mercado. Este señor, que veis que es más bien bajito, el señor Ichiro Suzuki, fue el ingeniero que le ofrecieron cumplir el reto que se había imaginado Yukiyasu Togo. El reto, lo que quería conseguir o necesitaba conseguir la marca Toyota. Y este señor, que es un pedazo de ingeniero, es más, le llaman el Michael Jordan de los ingenieros, es como si aquí a un ingeniero le llamáramos el Rafa Nadal de los ingenieros. Tiene una frase que a mí me parece que describe completamente lo que es el espíritu de lo que es Lean Kata. Es decir, ese espíritu de lo que tienen que hacer las personas para conseguir los retos que se proponen. Fijaros la frase y si queréis, yo no os puedo escuchar, pero yo la voy a leer despacio para que la podáis impregnar completamente. Mirad. Incluso si el objetivo parece demasiado inalcanzable a primera vista, esto que habíamos dicho de conseguir un coche que compita con Mercedes, BMW, etcétera, etcétera, si incluso el objetivo parece demasiado inalcanzable a primera vista, si tú explicas la necesidad a toda la gente involucrada en el proyecto e insistes en ello, todo el mundo abrazará con entusiasmo el espíritu de ese reto, trabajarán juntos y finalmente lo conseguirán. De esto va Lean Kata, de ponerse retos, de partir de una situación actual que en muchas ocasiones no es nada buena, es una situación que, pues eso, no tienes el coche que deseas o no tienes el proceso que necesitas o no tienes aquello que crees que tienes que conseguir para tu empresa, partes de una situación actual, pero chico, todo lo que hay, ¿qué vamos a hacerle? Y reuniendo a tu equipo, explicándoles, entrenándoles, consiguiendo objetivo tras objetivo aquello
que te has propuesto conseguir, que es el reto. Al final, pues eso, lo que dice aquí, la gente abraza con entusiasmo el espíritu del reto, trabajan juntos y finalmente lo consiguen. Hay una anécdota muy bonita en cuanto a este señor, que es cómo convenció al ingeniero de motores, el señor Yuki Yasu, cuando le dijo: necesito un motor que tenga una sonoridad de 30 decibelios. Dijo: pero Ichiro, si es que nuestros motores hacen 80 decibelios. Y entonces le dijo: mira, hazme uno, no necesito más que me hagas uno, si yo entiendo que tú no lo puedes hacer, pero con uno me vale. Y efectivamente, este señor dijo: bueno, uno te voy a hacer, y si no lo consigo no me vuelvas a molestar más. Y al final, ¿qué diréis que pasó? Pues este señor, el ingeniero de motores, consiguió hacer ese motor y se quedó tan impresionado y tan agarrado al proyecto que fue él el que se encargó de conseguir hacer después 200 motores al día para llevar el primer Lexus LS400 a volumen. Es decir, ese es el espíritu, lo que tienes que ir transmitiendo a la gente que está contigo para que te compren ese estado intermedio, lo agarren y se pongan a caminar contigo después hacia el reto. Esa es la historia. Entonces, la gran oportunidad de todo esto que os cuento con el Linkata es que nos va a ayudar a avanzar en aquello que necesitamos conseguir para que nuestras empresas, pues eso, consigan lo que necesitan conseguir. Y hay unas preguntas que os invito a que os hagáis. Mirad, ¿realmente pensáis que estamos entrenados para conseguir retos? Es decir, oye, sí, conseguimos retos, pero realmente nadie nos entrena para ello. A veces lo hacemos mejor, otras veces lo hacemos peor, a veces nos desesperamos, pero no tenemos un entrenamiento como tal. Lo hacemos de una manera intuitiva. Esa es la idea. ¿Podemos cambiar nuestros hábitos para superar obstáculos caminando hacia ese reto? Bueno, pues sí, si entrenamos y cambiamos estos hábitos que llevamos aquí en nuestro cerebro, por supuesto que podemos aprender a saltar de una manera más eficiente aquellos obstáculos que nos impiden llegar hacia ese reto, ese Lexus que queremos diseñar o esa máquina que queremos conseguir, etcétera, etcétera. ¿Puede una metodología transformar la cultura de una empresa? Bueno, en mi opinión sí. En mi opinión, si todo el mundo juega el mismo juego y ponemos esta metodología en marcha, como es Linkata, pues claro que esto al final y a la larga puede ayudar a transformar los valores y la forma en que la gente hace las cosas. Y ahora os digo a vosotros, ¿qué habéis contestado a estas tres preguntas? Si habéis contestado sí, sí, o sea, ¿estamos entrenados? No. ¿Podemos cambiar nuestros hábitos? Sí. ¿Y puede una metodología? Sí. Es que estáis enganchados o os vais a enganchar al Linkata, porque eso es la respuesta a estas preguntas, la metodología, ¿vale? Y paso a contaros de qué va. Esta es la definición, os la pongo aquí delante. Mirad, Linkata es una metodología que permite a las personas, y esto va de personas, alcanzar retos en el largo plazo. Por eso os he puesto el ejemplo del señor Yukiyasu Togo y del señor Ichiro Suzuki, porque les ayudó a conseguir el reto que deseaban, que era el del Lexus. En principio no era fácil, pero les puso en marcha, ejecutando una serie de técnicas y de procesos. Las técnicas y de procesos es de lo que trata Linkata, la metodología, y os voy a contar algo más adelante. El uso continuado del sistema, me refiero a la metodología de Linkata, genera nuevos hábitos y destrezas en las personas y el desarrollo de esos líderes que necesita la organización para que tiren de los proyectos que las empresas necesitan conseguir. El señor Yukiyasu o el señor Ichiro se convirtieron en líderes, ya tenían ciertas actitudes para ello, pero después del proyecto Lexus, se convirtieron todavía más en aquellos líderes que Toyota desarrolla a lo largo de la vida desde que la gente trabaja en la compañía y los años que permanece allí. Esto de la metodología Linkata es lo que viene haciendo la gente de Toyota durante los últimos 125 años. Si leéis libros sobre Toyota y de diferentes personas que han ido trabajando en esta compañía, os daréis cuenta que son líderes especiales, gente especial, que tiene una manera diferente de hacer porque lleva esto entrenándolo durante muchos años. Yo siempre digo que Toyota no es una fábrica de coches, no es una empresa que fabrica automóviles, es una empresa que fabrica líderes. Y ahí tenemos este ejemplo que os he puesto del Lexus y otros tantos más que podríamos echar aquí la tarde y no acabaría, ¿vale? Entonces, la metodología Linkata, como os he contado ya en la definición, parte siempre de que uno quiere conseguir el reto, que es el círculo este superior que veis aquí en el diagrama de la metodología. Y cuando uno quiere conseguir ese reto, parte de una situación actual, que es esta cajita que veis aquí, de donde está, de donde inicialmente uno parte, que no es ni buena ni mala, es la que es, ¿vale? La situación actual. Y uno tiene que mapear esa situación actual y reconocer dónde está. Y en el momento que uno fija el reto y define y describe, captura su situación actual, en ese momento
es cuando tiene que ponerse a ejecutar, a saltar obstáculos que llamamos nosotros, utilizando una serie de técnicas que le conduzcan hacia su reto. Para esto, esta persona utiliza las 3 técnicas que veis aquí en las 3 columnas inferiores. El contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada. Y para avanzar utiliza una serie de katas, es decir, de katas son una serie de instrucciones, de pasos que tiene que dar para ir saltando estos obstáculos. Y estos katas es lo que le va a ayudar a la persona a cambiar sus hábitos y a generar en su persona destrezas que le hagan solucionador o experto en resolver problemas y en saltar esos obstáculos que seguro que se va a encontrar por su camino. Al final, el objetivo es convertirse en ser líderes de la organización que en base a este entrenamiento, como hace Messi con su equipo, a base de entrenar y jugar mejor que nadie al fútbol, al final él acaba arrastrando al equipo cuando tienen que conseguir ganar un partido o dar la vuelta al marcador. Ese es el fin de todo esto. No es solamente conseguir los retos, sino conseguir que personas que están en la organización se conviertan en líderes de futuro que ayuden a conseguir otros retos y que estos líderes generen o creen otros líderes y estiren de la organización hacia los retos de futuro. Esta es la idea general del modelo, ¿de acuerdo? Dejadme que muy rápidamente, porque no hay tampoco tiempo para entrar, os cuente cómo ha sido o cómo fue la evolución del mundo de la manufactura para que entendamos mejor de dónde viene el Lean, ¿no? Si vamos aquí a la parte superior de este gráfico, sin entretenerme demasiado en los detalles, bueno, pues venimos de un mundo donde normalmente se tiene un mindset o una actitud a fabricar en volumen. Y ahí empezó el señor Henry Ford con su Forte. Lo que había era que fabricar, fabricar y fabricar. No importaba muy bien cómo, pero lo que había era que empujar coches al mercado porque se trataba de hacer coches baratos y muchos coches, ¿no? Y de ahí nace el concepto de mass production o producción en masa, que durante muchos años, pues podríamos decir que hasta los años 70 del siglo pasado, durante más de 70, 80 años, estuvieron utilizando la mayoría de las empresas en el mundo mundial. Y si tengo que decir, esto es como lo del cuento de los galos de Asterix y Obelix. Todos, dirán, no, todos no. Hubo una parte del mundo que debido a sus circunstancias geográfico-económicas, culturales, pues se dedicaron a fabricar de otra manera, porque no les quedaba otro remedio. Y fue la empresa Toyota. ¿Vale? La empresa Toyota, que esto se desarrolla en el libro de manera muy, muy prolija, aquí no voy a tener tiempo para contároslo, empezó construyendo telares, ¿vale? Telares que si veis aquí el abuelo, Sakichi Toyoda, este señor que está aquí en el marco ovalado, siempre trabajó con un gran espíritu de reto. Él se propuso muy al principio de su vida, decidió que él quería hacer unos telares que pudieran competir con los del mundo occidental, con aquellos telares que venían los occidentales al Japón y los instalaban allí. Y finalmente lo consiguió. La historia es una historia de muchos impedimentos, de muchos batacazos, le engañaron, le arruinaron, pero finalmente, después de una larga historia, el hombre consiguió vender sus patentes a los ingleses, a aquellos que tenían hasta entonces los mejores telares. Es decir, otra vez, fijaros, el espíritu de reto vuelve a anidar en el mundo de Toyota. Hay que hacer algo, queremos conseguir eso, vamos a ponernos a trabajar, a superar obstáculos para finalmente conseguirlo. Y el señor Sakichi Toyoda, así se llamaba el abuelo, consiguió finalmente vencer a los occidentales en la fabricación de telares. Posteriormente, cuando este hombre ya estaba mayor, su hijo, que es este que veis aquí en la foto chiquitita, que este ya era ingeniero, el señor Kiichiro Toyoda, le encargó el padre que se dedicara a fabricar o que hiciera una empresa de automóviles, que se dedicara a fabricar automóviles. El hijo al principio no estuvo muy por la labor porque veía que ellos eran, Toyota Lums era una empresa de telares, no era fácil convertir ese negocio en la fabricación de automóviles que el padre deseaba. Pero finalmente, también con una historia muy bonita, que no tengo tiempo ahora mismo de desarrollar, finalmente acabó comprando el reto a su padre, se puso en marcha, se puso a aprender, a experimentar cosas y finalmente en los años, los años 20, no, perdón, a principios de los años 30, fabricaron el primer automóvil Toyota, que es este que veis aquí en blanco y negro en esta parte. Es decir, el hijo consiguió otra vez el reto. Pero bueno, sabéis que en aquella época, en los años 40, pues Japón entró en guerra en la Segunda Guerra Mundial, finalmente perdió y aquello que había iniciado el hijo lo tuvieron que volver a reiniciar otra vez con grandes esfuerzos. Esto que piensa la gente que Toyota siempre ha sido una empresa de éxito y que le ha ido bien,
definitivamente no. Ha tenido siempre muchos problemas, ha tenido que superar grandes dificultades. Y precisamente una dificultad es que en aquella época estuvieron en los años 50 al punto de la bancarrota. Y para poder vender aquellos coches que demandaba el mercado, tuvieron que aprender a hacer el coche que tenían que hacer para el cliente que venía a comprar. No hacer un montón de coches como hacían en aquella época en los Estados Unidos, que hacían 10.000 coches al día. Ellos hacían 5 coches al día. 5 contra 10.000, podéis imaginar que tuvieron que exprimir sus conocimientos y sus capacidades para conseguir hacer el coche que hacía falta para el cliente que venía con la pasta, con el dinero y se quería llevar el coche que él deseaba, ¿no? Con lo cual dicen que fue en aquella época cuando se desarrolló pues toda esta mentalidad pool, toda esta mentalidad de Toyota que hacen las cosas justo a tiempo. Y todo ese sistema de fabricación es lo que estuvo en desarrollo y sin ningún plan previsto hasta, podemos decir, los años 70, que fue cuando, debido a la primera crisis del petróleo, los occidentales pues tuvieron necesidad de empezar a copiar a las fábricas japonesas. El problema es que cuando fueron a Japón a copiar, otra vez vuelvo a la segunda o tercera transparencia, lo que hicieron fue copiar lo que vieron, pero no copiaron el cómo razonaban los de Toyota para resolver los problemas. Se quedaron con la parte visible y no tanto con la no visible, ¿vale? Entonces, cuando copiaron la parte visible de los procesos de Toyota, llegó un momento en que, como no funcionaban tan bien como funcionaban en Toyota, se empezó a pensar que esto del just in time, esto como ya se llamaba el just in time, no funcionaba en los Estados Unidos. Era un tema cultural. Esto funcionaba en Japón porque los japoneses, pues eso, tenían los ojos rasgados, hacían tai chi por la mañana, bebían té, pero esto en Estados Unidos no iba a funcionar. Y pues hay un caso, una historia real que ahora os voy a contar, que es la historia de NUMMI. Es una empresa que crearon, una joint venture que creó General Motors con Toyota en un momento determinado, del año 82, 83, porque el gobierno americano le pidió a los japoneses que o fabricaban coches en Estados Unidos o no sería posible que siguieran importando coches desde Japón a vender a Estados Unidos. Con lo cual no quedó más remedio. Toyota y General Motors hicieron una joint venture, una fábrica junta, utilizando o empleando una antigua fábrica que había allí, que ya había cerrado. Era una fábrica de General Motors que había cerrado porque era la peor fábrica de General Motors del mundo americano. Era una fábrica donde tenían un 25% de absentismo, la calidad era horrible, había problemas de disciplina, bueno, era horroroso. Y entonces el reto, otra vez, fijaros, el reto que se propusieron fue conseguir que esa fábrica de Fremont, que había sido un desastre, bajo el sistema de gestión de Toyota, se volviera a poner en marcha y ver a ver qué ocurría con los empleados que General Motors había enviado a su casa y los había jubilado, los había despedido. Esa fábrica, esta foto que veis aquí en la parte central es el momento en el cual se produjo la firma entre Eiji Toyoda y el presidente de General Motors en aquella época. Entonces se hace esa unión, esa joint venture, y oh sorpresa, esta fábrica de NUMMI, que así se llama porque es la New United Motor Manufacturing Income, pasó en 1 año y medio, poniendo en marcha todos los sistemas de Toyota con personal americano, a ser una de las mejores fábricas de automóviles de Estados Unidos. Con lo cual, aquí se rompió ese paradigma que decía, no, es que esto del just in time no funciona más que en Estados Unidos. En Japón. No, sí que funciona, siempre y cuando se haga de la manera adecuada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que aprendimos de la experiencia de NUMMI, diréis? Bueno, pues lo que aprendimos de la experiencia de NUMMI es que la cultura de las compañías no cambia porque llegues allí un buen día y digas, oye, que vamos a hacer las cosas así. Esos valores no cambian de la noche a la mañana. Lo que hicieron en NUMMI fue ir educando a las personas, cambiando poco a poco hábitos de aquellos que habían trabajado antes con General Motors a trabajar ahora con los sistemas de Toyota. Y cambiando todos los días un poquito, haciendo diferentes cosas que no tengo ahora mismo aquí tiempos de explicaros, pero bueno, poniendo en marcha sistemas de calidad donde involucraban a los empleados, poniendo sistemas de paro de líneas como el Andon, etcétera, etcétera, consiguieron que la gente creyera en el sistema de Toyota, fuera cambiando pequeños hábitos y al final una empresa o un grupo de gente que había sido un absoluto desastre, consiguieron que hicieran la mejor fábrica de Estados Unidos en fabricación de automóviles. Eso es lo que nos enseña NUMMI. No es un tema de sistemas, es un tema de personas, ¿vale? Que las personas que van a emplearse en esos procesos tengan los hábitos que la cultura de la empresa requiere para que aquello que necesitas conseguir, el reto, se produzca, ¿vale? Ocurra, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, después de todo eso, yo siempre digo, y lo digo en mi libro, creo que si NUMMI no hubiera existido, si el ejemplo de NUMMI no hubiera tenido lugar, probablemente ahora no estaríamos hablando de Lean. Pero de la experiencia de NUMMI, unos ingenieros que andaban por ahí, escribieron el libro que todos probablemente habremos leído, que es el Lean Thinking. El señor Womack and Jones publicaron ese libro que veis aquí, El pensamiento Lean, en el año 96, lo veis aquí en el dibujo. Y a partir de este libro, que, bueno, pues todos, ya digo, habremos leído y aplicado, empezó a surgir lo que llamamos el pensamiento Lean. Pero otra vez, lo que ocurrió con el pensamiento Lean, si os leéis el libro en detalle, es que vuelve a quedarse con la parte visible del sistema, con la parte de hacer flujo, de hacer pool, de hacer Kaizen, todas estas cosas que en el Lean llamamos herramientas. Pero otra vez, no se fijó en la parte no visible, en aquella que tenemos que fijarnos qué es lo que hace Toyota para razonar sobre sus problemas y conseguir los retos que se proponen. Entonces, no es hasta el año 2009 cuando este señor que veis aquí, el señor Mike Roder, escribe un libro que se llama Toyota Kata, ¿vale? Y en este libro, el señor Roder, que es profesor de la Universidad de Michigan y bueno, pues que si alguno lo conocéis, el libro Value Stream Mapping o Learning to See, bueno, pues este hombre había tenido mucho contacto desde los años 90 con la gente de Toyota. Y lo que hizo Roder fue darse cuenta de que efectivamente lo importante del sistema de Toyota no era tanto lo que veíamos, sino lo que no veíamos y cómo ellos eran capaces de razonar y de conseguir sus retos. Y este dibujito que veis aquí a la derecha es lo que llamo yo el esquema o el diagrama de Roder, ¿no? Fijaros, voy a ir rápido sobre él. Cuando una organización o una persona necesita conseguir un reto, lo he dicho antes, lo primero que tiene es que capturar su situación actual. Recordáis que también lo he mencionado. Y a partir de ese momento, lo que hace es fijarse un estado objetivo. Por ejemplo, en el caso de Lexus fue, oye, no me hagas 200 motores, hazme uno. Porque 200 a lo mejor no lo compro. No, quiero decir, no veo ese reto posible y no voy a hacer nada. Sencillamente, hazme un motor. Si me haces un motor, bueno, eso lo compro y me hace ponerme en marcha. A eso es a lo que llamamos en el mundo Lean Kata estado objetivo. Una vez que he fijado ese estado objetivo o meta volante, que la llamo yo, a partir de ese momento me pongo a caminar en la dirección del estado objetivo, saltando obstáculos, aquello que me voy encontrando en el camino, experimentando y aprendiendo nuevas cosas, pasando nuevos límites de conocimiento, que son estas líneas verdes que veis aquí en mi camino. Bueno, todo esto lo podéis ver en el libro de Roder y será muy útil. Hay ya mucha gente que está trabajando en esto y seguro que le encontráis una aplicación. Pero yo voy a ir un poquito más allá porque yo en el Lean Kata, apoyándome en Toyota Kata y en otra serie de conocimientos, he desarrollado algunas cositas más, ¿vale? Para mí, en el modelo de Roder se echan en falta una serie de elementos que son los que yo añado en el modelo Lean Kata. El primero de ellos es lo que yo llamo, bueno, cuando uno tiene que recorrer el camino desde la situación actual hacia el reto a través de la ejecución de esta línea que vas encontrándote obstáculos y problemas a lo largo del camino, lo que yo digo es que lo primero que tiene que hacer una persona, que son estas rayas verdes que antes se llaman en el modelo, es hacer lo que llamo yo el contraste mental, es decir, hacer la ignición en su cerebro, aquello que le motive de cara a conseguir ese reto que necesita conseguir, ¿de acuerdo? Una vez que la persona emplea la técnica del contraste mental y hace la ignición para ponerse en camino, lo que tiene que hacer esa persona es experimentar. Es decir, la experimentación, que lo pongo aquí en el medio, es el motor que hace que las personas a través de las técnicas de experimentación y de las herramientas como el PDCA, el círculo de la excelencia, que llevamos utilizando mucho tiempo los ingenieros, haga que la persona experimente, aprenda nuevas cosas y salte obstáculos. Y por último, cuando uno hace esto muchas y repetidas veces, a través de los katas, lo que va haciendo es con la práctica deliberada, va adquiriendo destrezas que le ayudan a conseguir el reto que se ha propuesto. Estas tres técnicas son, por eso, la contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada. Cuando una persona esto lo entrena de manera continua, como el que entrena el jugar al baloncesto, o como el que entrena pues, una cirugía cardíaca, o el que entrena tocar el violín, cuando una persona hace esto repetidas veces, pues eso, va creando destrezas que le permiten el hacer esto de una manera más eficiente. Además, las personas que hacen esto muchas veces van elevando su nivel de grit, su perseverancia, sus ganas de no soltar una cosa.
sino de ponerse a trabajar sobre ello. Grit es un concepto que mide la capacidad de la perseverancia de una persona para conseguir aquello que se propone, ¿vale? Cuanto más uno entrena, cuanto más uno hace las cosas de esta manera, más grit tiene y de alguna manera más capaz se siente de conseguir aquello que se propone, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, os voy a mencionar las 3 técnicas que hay que trabajar, que hay que entrenar. La primera es el contraste mental. El contraste mental es una técnica que permite que una vez que uno define el reto que quiere conseguir y describe desde qué situación actual parte, en ese momento, si se ve capaz de conseguir ese reto, hay una conexión no consciente entre el reto y la situación actual, es esa bujía que veis ahí, y si a uno se le enciende la bujía, por decirlo de alguna manera, se pone en marcha y se pone de manera frenética y apasionada a saltar los obstáculos, o sea, los problemas que se va encontrando por el camino. Si uno no hace contraste mental, y esto también se puede entrenar, si uno no hace contraste mental, es aquella situación en la que uno pues, se encuentra con un problema enorme y como no lo parte en trocitos y lo ve demasiado alcanzable, sencillamente pasa de ello, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que practiquéis esta técnica, una técnica que vienen utilizando los psicólogos desde hace muchos años y que hace que si uno cree realmente en el reto y parte de una situación actual que ve que puede conectar a nivel no consciente lo que tiene con lo que quiere conseguir, se pone en marcha, ¿de acuerdo? Esto se entrena, esto no es solamente explicarlo, esto es entrenable, como muchas otras técnicas en la vida, ¿de acuerdo? La segunda técnica que os he comentado, la primera es el contraste mental, la segunda es la experimentación. La experimentación es la técnica que nos ayuda a superar los obstáculos que nos vamos a ir encontrando en el camino hacia el reto, en la ejecución. Porque lo importante no es tanto el reto es importante, pero lo importante es ejecutar bien hacia el reto. Porque al final, como dicen los entrenadores de baloncesto en Estados Unidos, el marcador ya se encarga el solito del mismo. O sea, no te estés mirando todo el rato al marcador, encárgate de jugar bien, encárgate de jugar como hemos entrenado, ¿vale? Encárgate de ejecutar bien, excelentemente, porque el reto ya llegaremos si lo haces bien. Esa es la idea, ¿no? Entonces, para ejecutar bien, tenemos que experimentar bien. Y experimentar lo hacemos con lo que es el círculo de la excelencia o el proceso científico para adquirir conocimiento. Es lo que hemos llamado muchas veces el método científico. Y se divide, se expresa en este círculo que veis aquí, que se divide en 4 partes. La parte del planificar, la parte del do, que es la parte de experimentar aquello que he planificado, la parte de chequear, que es aquel momento en el cual chequeas si aquello que pensaste que va a funcionar realmente ha funcionado o no ha funcionado, y si te ha funcionado, el act es la parte de aplicar y estandarizar lo que has aprendido para volver otra vez a empezar el camino en otra vuelta del círculo de la excelencia. Este círculo hay que recorrerlo infinitas veces, no es cuestión de hacer un plan, un do, check and like y ya lo has conseguido y ya está, no, probablemente en el camino hacia el reto tengamos que ejecutar este círculo muchas veces. Y este círculo, que probablemente muchos conozcáis con el PDCA, el Plan Duchecak, tiene una serie de fases. Estas fases están escritas aquí en estas frases rojas. Y esto se expresa a través de una serie de katas, que no tengo hoy aquí tiempo de explicaros, que son movimientos repetidos a nivel mental que vamos a aprender y a entrenar creando hábitos para que esto, cuando lo tengamos que hacer una vez tras otra, lo hagamos casi de forma automática, como hace también un karateka cuando tiene que dar un golpe y ya lo tiene ensañado porque ha hecho katas, ¿no? De ahí viene la palabra esta del kata. Entonces, esto hay que entrenarlo, se puede entrenar y una vez que uno lo entrena con una serie de técnicas, consigue el ser un solucionador muy eficiente para resolver problemas. Esta sería la segunda técnica. Y vamos por la tercera, que sería la práctica deliberada. Todo esto que os cuento aquí no vale para nada si no se entrena. Esto es como si yo con una pelota de baloncesto digo, mira, esto es la pelota de baloncesto, ahí está la canasta, se tira así y ya sabes jugar al baloncesto. ¿Verdad que no? No, hay que practicar. Y no vale practicar de cualquier manera, no vale practicar jugar tú solito allí de vez en cuando, bajar la cancha y tirar unos tiros. Necesitas lo que llamamos una práctica deliberada, con un entrenador, con una serie de técnicas muy marcadas, donde hay alguien que te está corrigiendo, sacándote de tu zona de confort, metiéndote caña y trabajando, entrenando y entrenando. Porque lo que quieres, en el fondo, y esto
es así, lo que quieres es cambiar tus estructuras cerebrales, cambiar lo que llamamos los circuitos cerebrales que están mielinizados. Lo que quieres es conseguir que al final tirar a la canasta sea algo que te salga de forma automática. Y eso solamente se consigue si has entrenado lo suficiente, ¿vale? A ese tipo de práctica, eso está explicado también en el libro, ese tipo de práctica no es cualquier práctica, es lo que llamamos la práctica deliberada, es la que se utiliza para muchísimas cosas como la cirugía, la música, el deporte, etcétera, etcétera. Y esa es la que requiere el Lean Kata para llevarlo adelante, ¿de acuerdo? Estamos acabando por iros en una síntesis de lo que hemos dicho. Hemos ido pasando de dónde viene el Lean, cómo lo utiliza Toyota, cómo es el modelo de Lean Kata, cuáles son las 3 técnicas que utilizamos, el contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada. Pero acordaros que he dicho en el modelo que lo importante de todo esto, aparte de conseguir los retos que nos propongamos, es hacer líderes en la organización que arrastren a otros a conseguir esos retos, esos o los del futuro. Y lo que tratamos con el Lean Kata, con la metodología, es de desarrollar a líderes, a desarrollar buenos jugadores de Lean Kata para que sean esos los que tiren de la organización como un buen Messi o como un buen Pau Gasol, que tiran del equipo cuando es necesario. A eso le llamamos liderazgo Lean Kata y eso se desarrolla practicando, ¿vale? Y llevamos un triángulo, un rombo de desarrollo en el cual primero hay que adquirir un compromiso personal y desarrollarse uno mismo, entrenar y desarrollar a otros, apoyar el entorno del Lean Kata diario para extender estos valores y crear la estrategia en la compañía y alinear los retos de las diferentes partes de la organización que ayudan a conseguir aquello que la estrategia de la compañía necesita a futuro. ¿De acuerdo? Para todo esto, bueno, ¿y todo esto, y cómo se empieza a hacer esto? ¿Cómo se juega a este juego? Bueno, lo que hacemos los que nos dedicamos al Lean Kata es utilizar una serie de tableros. Una serie de tableros que colgamos en las paredes y a veces lo hacemos a nivel digital, pero bueno, a mí al principio me gusta más utilizar el tablero grande, el tablero físico, en el cual, como si fuera una partida de ajedrez, vamos colocando las fichas en el orden adecuado, ¿vale? Y siempre de la misma manera para crear lo que llamamos una representación mental. Y este tablero, el principal del kata, tiene la forma que veis aquí. Mirad, en la parte superior del tablero siempre ponemos el reto, explicamos la definición del reto, qué es aquello que queremos conseguir. En la parte central ponemos la situación actual. ¿Os acordáis? Primero el reto y luego la situación actual. Y ahí mapeamos, ponemos KPIs, ponemos gráficos y ponemos allí y decimos cómo es esa situación actual en el momento de empezar el proyecto. El punto número 3 sería el estado objetivo, es decir, aquel estado o aquel objetivo que nos creemos, aquella meta volante que os he dicho, y en la que nos vamos a poner a trabajar para conseguir ese motor que decíamos en el Lexus, ¿no? Dame solo uno, ese es un estado objetivo, ¿vale? Y siempre lo definimos en esta parte izquierda del tablero. Cuando tenemos definido el estado objetivo, en la parte número 4, pues nos ponemos los obstáculos que nos impiden o los problemas que nos impiden conseguir ese objetivo. Los listamos porque sobre esos obstáculos es sobre lo que nos vamos a poner a experimentar, a hacer PDCAs y PDCAs hasta que consigamos llegar al estado objetivo, a esa primera meta volante que nos hayamos puesto en el camino. Veis aquí el dibujo, ¿no? Cuando hemos conseguido este primer estado objetivo, después iremos a por el segundo, después iremos a por el tercero y poco a poco nos iremos aproximando a ese reto que nos hayamos propuesto como persona o como organización. Entonces, para todo esto, existen una serie de catas que en el libro las podéis leer. Hay una cata para cada una de estas zonas del tablero donde, bueno, pues habrá que entrenar, hay que ir pasando por ellas, ayudado siempre por un entrenador, por un coach, que ayude, igual que hace falta un entrenamiento para un entrenador para el baloncesto o un profesor de música, pues en el Lean Kata pasa 3/4 de lo mismo. Hace falta un entrenador que ayude a las personas a iniciarse en esta metodología. Porque si no, uno solo es probable que se pierda y es probable que no acabe haciendo las cosas como hay que hacerlas. Acaba jugando al baloncesto pensando que lo hace de coña y sencillamente cuando se enfrente a un buen equipo probablemente no haya aprendido suficientemente las técnicas y pierda el partido. ¿Vale? Bueno, pues a todo esto deciros que existe una dificultad, ya os lo mencionaba antes. No importa
lo bueno que sea la metodología. ¿Dónde estás? Esperar porque no sé qué. No importa lo bueno que sea la metodología, solo por explicarla no. Bueno, estas cosas del directo. Entonces, no importa lo bueno que sea la metodología, solo por esto que os he explicado de aquí, no se generan nuevas formas de pensar o actuar. Es decir, para que esto funcione, tenéis que entrenar, tenéis que provocar en vuestro cerebro cambios de comportamiento, cambiando hábitos con esta serie de catas, ¿vale? Porque solamente con haberlo o escuchado y haberme escuchado a mí o leer el libro no funciona. Esto hay que llevarlo al mundo real, plantearos en vuestros procesos retos reales y empezar a entrenar como el que entrenaría pues porque quiere ganar la liga de baloncesto, ¿de acuerdo? Entonces, dejadme que para ir finalizando, os diga lo que quiero que os quedéis con ello. Lean Kata es una metodología eficaz para entrenar a las personas en la consecución de retos. Acordaros lo que he contado ya del Lexus. Esto Toyota lo lleva aplicando desde hace muchos años, 125 años, desde sus orígenes. Y es eso, llevar a la organización a la cultura de conseguir retos uno tras otro. Para ello se utilizan tres técnicas, he dicho, el contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada, porque permiten conseguir esas destrezas, esa mielinización de nuestro cerebro para que nos hagamos diestros en la superación de obstáculos durante la ejecución. La práctica deliberada a través de estos coachings, este entrenamiento con un profesor, genera estas representaciones mentales en estos tableros que os he enseñado, facilitando el aprendizaje y el progreso hacia la ejecución experta. ¿Vale? Mielinizar nuestros axones cerebrales. El uso de la metodología en todas las personas de la organización genera una gran potencia de transformación, porque como todo el mundo habla el mismo idioma, es como un equipo de baloncesto que todo el mundo juega de la misma manera. Es muy fuerte, es muy potente. Bueno, pues esto es lo que hace también Lean Kata en la organización. Homogeneizar la forma como la gente juega esto y hace que la gente, las personas, consigan retos de una manera, pues eso, concertada, y eso les hace muy fuertes, insisto, como personas y como organización. Y lo que hace Lean Kata es que lleva a las organizaciones al aprendizaje continuo. Como las personas en la organización están continuamente experimentando, buscando nuevas soluciones y demás, pues al final esa organización de coaches o de maestros y de aprendices se convierte en un entorno donde el aprendizaje se produce de manera continua, que es lo que ocurre también en un sitio como Toyota. No sé si me dejo algo, pero seguro que sí, porque esto daría para estar aquí en un curso de muchas más horas que estos 45 minutos que tenía comprometidos. Pero yo me voy a callar aquí y voy a daros a vosotros la palabra por si tenéis alguna duda, a ver si os la puedo contestar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas, Carlos. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Mira, yo no tengo personalmente ninguna pregunta, pero creo que las están escribiendo por el chat. Espérate, porque espera un momento. Ah, espera, perdona. Vale. He hecho ya una. Te preguntan si hay experiencias de aplicación de Lean Kata en servicios. Vale. Mira, esta es la típica pregunta. ¿Esto funciona en el mundo de los servicios? Lean Kata o el mundo Lean funciona en todos los procesos que quieras aplicarlo. Al final, todo está hecho de procesos. Los servicios también. E incluso nuestra vida personal también es un puro proceso. Si uno decide personalmente, yo qué sé, incluso adelgazar, o decide escribir un libro, o decide sacarse un título, eso también es un proceso. Y Lean Kata funciona en todos los lados. En servicios donde hay procesos, en fábricas donde hay procesos, o en la vida personal y familiar que también hay procesos. Con lo cual, claro que sí, si uno en servicios tiene que conseguir retos, en su organización tiene que conseguir algo para sobrevivir,
pues puede aplicar perfectamente la metodología. Tendrá que seleccionar el reto que quiere conseguir, definir la situación actual de la que parte y a partir de ese momento experimentar. Puede ser que las herramientas que tenga que aplicar sean un poquito diferentes. Si os dais cuenta, yo en esta charla no he hablado de herramientas. Las herramientas dependerán del sector o de lo que tengas que hacer. No es lo mismo escribir un libro que adelgazar, que una fábrica, que un mundo de servicios. Pero las herramientas son aquellas que pondrás tú en marcha para saltar el obstáculo que tengas que saltar y a eso se aprende. Sí, me preguntan, perdona, me preguntan, a ver un momento que voy por orden, un segundo. Esperar un momento. La siguiente es que si podrías recordar el nombre del libro que explica el Lean Kata. Sí, el libro que lo tengo aquí. El libro es el libro que podéis encontrar en Amazon, lo he dicho antes, es Lean Kata. Si os metéis por ahí, incluso hay un canal de YouTube, es este libro que veis aquí, que no lo he pasado en la transparencia y que lo podéis encontrar en Amazon, lo servirán sin problema. Y podéis encontrar también un canal de Lean Kata en YouTube donde voy publicando poco a poco algunos vídeos donde explico de manera breve todo este tinglado, ¿vale? A ver. Un momento. Lo del libro... Dice, me pregunta Jorge Palencia, ¿cómo Lean Kata enfrenta 4.0? Bueno, es una pregunta fenomenal, te lo agradezco, Jorge. Pues mira, 4.0, que no deja de ser aplicar toda la tecnología en el mundo de los procesos industriales y de otros, pues tiene un enfoque muy de herramientas. Es decir, cuando yo he dado formación en temas de industrialización 4.0, o de industria 4.0, y en esos cursos lo que se hace a los alumnos es darles un montón de conocimientos, de herramientas, de software, de aplicaciones, de robots, de esto, tal. Pero yo cuando he estado en esos foros de 4.0 digo que el Lean Kata se ajusta perfectamente a lo que necesita este modelo de 4.0. Es decir, con toda esta tecnología, todas estas herramientas, ¿qué reto quiero conseguir? Porque tener herramientas por tener herramientas nos va a volver a pasar como le ocurrió, pues eso, al mundo Lean. Tengo Kanbans, tengo SME, tengo un montón de ellas, pero ¿y cuál tengo que utilizar? ¿En qué momento tengo que utilizar esa? O sea, es que no lo sé. Lo que yo debo es que fijarme con el 4.0 el reto que quiero conseguir. Yo qué sé, pues deseo que mi empresa esté digitalizada en el proceso de carga de camiones. Y a partir de ese momento y desde la situación actual, es ese momento en el cual yo empiezo a utilizar las herramientas para salvar los obstáculos que yo haya aprendido en los cursos de 4.0. Pero antes, si no lo haces así, lo que te vas a encontrar es pues eso, con un montón de herramientas que no sabes en qué secuencia tienes que ir aplicando para conseguir el reto que en 4.0 tú hayas querido conseguir, ¿vale? No sé si eso, Jorge, te ha resuelto la pregunta. Me pregunta José Manuel, ¿cuáles son las principales herramientas? El Lean Kata no tiene herramientas. Las herramientas son aquellas que uno tiene o que conoce o que inventa para saltar el obstáculo que tiene que saltar en ese momento. Lo que tenemos en Lean Kata son técnicas. Experimentación, por ejemplo, es una de ellas, el PDCA. Pero no damos un portfolio de herramientas, no tenemos un catálogo de herramientas. Yo a veces he tenido que, se me han ocurrido herramientas para saltar un determinado obstáculo que tenía que salvar en un proceso que estaba arrancando, diseñando o mejorando. Y, chico, pues se me ha ocurrido la herramienta en ese momento, en el tren o lo que fuera, y he tenido que parir una cosa para salvar ese obstáculo. Y si hubiera tirado del catálogo de herramientas de Toyota, es que eso no estaba, la tuve que inventar yo. Con lo cual, no hay herramientas concretas o estandarizadas. Son las que conoces o las que te inventarás o las que te contará un amigo, ¿vale? No hay herramientas. Dice Jesús Rollo, ¿nos podrías mostrar algún ejemplo del panel de los katas que nos has mostrado en la diapositiva 20? Pues mira, perdonad, pero no tengo aquí la transparencia. Hay toda una tabla de katas que está en el libro, en las últimas páginas, en el anexo. Esperar un momento. No sé si lo veo por aquí. Entonces, hay un listado de katas que son los katas básicos. A ver si localizo la hoja, perdonad. Esto del directo. Mirad, aquí hay una tabla resumen de katas. Aquí lo tenéis en el libro. Entonces, aquí hay una serie de katas para cada una de las zonas del tablero. Y estos son, estos y otros, los que hay que entrenar a partir de los proyectos que vayáis haciendo en vuestros procesos. Y lo tenéis aquí al final del libro, ¿vale? Dice Javier Bartrina, si el reto es mejorar o optimizar la cadena de suministro en mi organización, ¿por dónde se empieza? Bueno,
pues Javier, me suena como que esto es un súper reto, ¿vale? Yo mi consejo sería la cadena de suministro de tu organización, primero mapearla, hacer un value stream mapping y ver cómo van los diferentes procesos principales en esta cadena de suministro. A lo mejor hay varios equipos que van a trabajar después en los diferentes subprocesos, pero si tú te vas a dedicar a trabajar solo en uno, porque evidentemente a todos no les puedes dar, bueno, pues en ese proceso, en ese subproceso, empezar a entrar en detalle y empezar a poner retos en ese subproceso. Es decir, el gran reto no se consigue de la noche a la mañana. Esto es algo que necesitas tiempo para entrenarlo y para conseguir. Decimos que en ocasiones los retos que planteamos con Lean Kata van a 1 año o 2 años. Esto no es flor de un día, ¿vale? Entonces, yo te aconsejo, mapéate los procesos de tu cadena de suministro, elige aquel que creas que más éxito puedes tener a corto plazo, elige un equipo de personas involucradas, ponle un reto a ese subproceso y ponte estados objetivos o metas volante que en 2 meses puedas ir consiguiendo y experimentando cositas y cambios, etcétera, etcétera. Ya verás cómo te vas a ir consiguiendo tus estados objetivos y finalmente el reto que quieres. Partido a partido. Aquí hay que ser del Atleti, ¿eh? Yo no sé si todos los que están por ahí son del Atleti, pero yo sí, y en eso la filosofía Cholo es muy importante. Partido a partido. No queráis conseguir el reto en 15 días porque eso sí que no funciona. ¿De acuerdo? A ver, JJ, muy interesante. ¿En qué momento se debería abordar la implantación del Lean Kata en un proceso de transformación Lean? ¿Mejor empezar con 5S? Es que 5S es una herramienta, JJ. 5S es una de las herramientas que hemos aprendido del mundo Toyota. Entonces, 5S, cuando tú empieces el proceso de implantar el Lean Kata, pues utilizarás 5S si te conviene porque tienes el taller, la fábrica o la oficina hecha un desastre. Ya te lo dirá el proceso, me refiero el proceso de ejecución. 5S es otra herramienta más, es el Kanban, el 5S o la que inventes tú, pero a lo mejor tienes que empezar por otra cosa y el 5S pues lo tienes bien, entras en la oficina y ves que todo está bien o en la fábrica y tienes que empezar por mejorar o estabilizar tus procesos y estandarizar, no lo sé, pero otra vez, 5S es una herramienta, no es el objetivo del Lean Kata, ¿vale? Aplicarla. Dice Carlos Almanzar, ¿cómo nos puede ayudar el Lean Kata en detectar los líderes especiales dentro de la organización? Pues muy sencillo. Escogiendo procesos y proyectos en que esas personas puedan empezar a entrenar y a conseguir resultados, te darás cuenta si esas personas son los líderes de futuro que necesitas o no. Pero a lo mejor una persona no tiene los caracteres del liderazgo porque tampoco se ha enfrentado nunca a un proyecto de este estilo. Es decir, para mí el líder puede construirse. La persona que tiene unas mínimas capacidades puede ser líder entrenándola adecuadamente. Entonces, el Lean Kata te ayudará, tanto en una cosa como en otra. Primero, en desarrollar a aquellos que claramente tienen un rol de líder o en detectar a aquellas personas que sin pensar que eran líderes puedan llegar a serlo porque juegan bien a esto. O sea que ambas cosas. Dice Manuel, el principio del Lean Kata se basa en ensayo y error y número de veces que ensayas hasta conseguir la fluidez del proceso. Sí, se trata de experimentar. Y, por cierto, hay una frase muy de Kata que dice, si no tenemos problemas, tenemos un problema. Es decir, aquellas organizaciones que reconocen que los problemas aprenden y que bienvenidos sean, son organizaciones que el Lean Kata lo van a acoger mejor y van a conseguir grandes resultados. Aquellas organizaciones que les da miedo el ensayo y el error porque a ver si fallo y el director me va a venir a la chepa y me va a decir que yo qué he hecho, que no sé qué cuántos. En esas, primero hay que cambiar el hábito y la cultura de que el error o el problema es una gracia de Dios. Todo lo contrario de lo que normalmente, culturalmente pensamos que es un problema, que tratamos de esconderlo y que no se entere nadie. No, si no hay problemas, tenemos un problema. Esta frase la dijo, por cierto, un ingeniero japonés en NUMI, en la fábrica que os he contado, en NUMI, cuando les preguntó a los ingenieros americanos, oye, ¿tenemos problemas? Y los ingenieros americanos siempre decían, no, Susumu, no tenemos problemas. Hasta que este les dijo, oye, si no tenemos problemas, tenemos un problema. Gracias, Manuel. ¿Cómo se entrena realmente al equipo? Me dice Francisca, jugando, poniendo un proceso, un proyecto, un reto y a jugar. Y entrenando sobre el Gemba con todas estas técnicas. ¿Cómo se aprende a jugar al baloncesto, Francisca? Pues jugando al baloncesto. Con un buen entrenador, echándole muchas horas, porque eso sí, hay que echarle horas, ¿eh? Esto no es una técnica que en 2 días esto funcione, no. ¿Quién aprende a jugar al baloncesto excelentemente? Pues el que le echa muchas horas. Rafa Nadal, ¿por qué sabe jugarse al tenis? Porque su tío Tony le ha dado cera y le ha hecho jugar más horas que un reloj. Con lo cual, el que piense que esto lo va a entrenar y aprender en 2 días, no lo va a conseguir. Con lo cual, ¿cómo se hace? Echando horas, nada más. Con un entrenador y aprendiendo las técnicas.
¿Cómo piensas? Espera, la fluidez de un proceso se mide por Six Sigma en ppms. Wow, Manuel, no sé lo que me quieres decir. No sé muy bien. Lo que sí te digo es que para mí el Six Sigma y la forma de medir en ppms, pues es otra herramienta más, no es la base del Lean Kata. O sea, yo veré si un proceso funciona bien o mal en función de los KPIs o de los Key Performance Indicators, de los indicadores que yo me haya marcado para ese proceso. Entonces lo mediré en ppms, utilizaré o no Six Sigma, porque a lo mejor en ese proceso no tengo que mirar la variabilidad del proceso en términos de Six Sigma. No lo sé. Ya veremos a ver, no prejuzguemos nada. Ya veremos a ver. ¿De acuerdo? Y me dice, perdonad, ¿cómo piensas ser Lean Kata después del COVID? ¿Líderes en remoto? Pues es una buena pregunta, Jorge. Te lo diré dentro de un tiempo. Puede ser que todo esto a mí también me está dando la oportunidad de interaccionar a través del online con muchos de vosotros. Y bueno, a lo mejor también necesitamos líderes en remoto. No hace falta tampoco estar presencialmente en el Gemba, aunque es bueno bajar al Gemba, ¿eh? O sea, el resolver un problema tan lejos, hoy en día todavía el contacto con las personas y el bajar donde está el problema es importante. Pero bueno, a veces yo he hecho coaching telefónico para proyectos y después de dar unos cursos de formación, la gente me va mandando fotos, me va mandando KPIs y en base a estos tableros y estos katas que os he contado, pues les voy ayudando telefónicamente para ir consiguiendo aquello que se han propuesto y les voy guiando. Aquí, por cierto, los fundamentales y los actores principales de esto son los alumnos que están en el tablero y los que tienen que conseguir las cosas en los procesos. Los coaches como yo, lo que hacemos es ayudar al alumno a guiarle por el buen camino, pero es el alumno el que camina y el que decide lo que tiene que hacer. Lo único que nosotros le ayudamos es a hacerle esas preguntas, a reflexionar con los katas sobre si está haciendo las cosas adecuadamente, pero finalmente es el alumno el que tiene que decidir por dónde va. ¿De acuerdo? Disculpa, ¿la meta objetivo del escenario deseado debe estar atado a una escala de tiempo? Sí, sí debe estar. Este es Manuel Horacio García Molina. Cuando tú defines un reto, te has de poner un tiempo, aproximadamente. Es decir, si tú te pones un reto, pues debes de decir si te lo vas a cumplir en un año, si lo vas a cumplir en un año y medio, porque si no, la sensación de no tiempo puede ser desastrosa. Entonces, has de ponerte esa meta, ese plazo en el reto. Y cuando tienes tu reto fijado en ese plazo, pues entonces te pones tus estados objetivos, ¿vale? Y dices, oye, pues mira, voy a conseguir este estado objetivo en 3 meses o en 2 meses, porque yo lo veo así, hago contraste mental y creo que en 2 meses puedo conseguirlo. Y a partir de ese momento empiezas a trabajar en esos 2 meses a ver si en 2 meses consigues llegar a donde te habías propuesto. Es similar a lo que llaman la gente del Agile, a los famosos sprints. Los sprints son, bueno, pues plazos de tiempo en los cuales tú vas viendo si estás consiguiendo lo que te habías propuesto conseguir. Bueno, es un lenguaje parecido, aunque utilizamos una jerga un poquito diferente, ¿vale? Había habido por aquí una persona que me había dicho que había llegado tarde y no había podido ver las primeras transparencias, ¿no es cierto? Bueno, las primeras transparencias, lo que había presentado era básicamente quién soy yo, de dónde vengo, que vengo del mundo de la fabricación, de las fábricas de televisión de Philips, de AT&T de equipos de telecomunicaciones, de Abengoa equipos solares. Y luego lo que habíamos dicho fundamentalmente es que hasta ahora nos hemos fijado en el Lean, en la parte visible, en aquello que al visitar las fábricas vemos las rayas en el suelo, los kanbans, los temas del cambio rápido de máquinas, las herramientas, ¿no? Pero lo que hemos descubierto en los últimos años es que lo importante es lo que no se ve. Lo que hace la gente en sus cabezas, cómo razona y cómo va resolviendo problemas y consiguiendo retos, y eso es difícil de ver, porque si yo le digo a una persona, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo razonas? La gente te dirá, pues no sé, pues mira, llego aquí y lo hago, pero no te puedo explicar cómo. Lo que ha hecho el Toyota Kata, el señor Roder, es fijarse en cómo razona la gente de Toyota para conseguir aquellos retos. Y eso es la parte menos visible y esa es la importante. Pero claro, es difícil de capturar porque la gente no sabe explicar cómo hace las cosas. El entrar en la cabeza de las personas y ver cómo hace las cosas es complicado. Por eso utilizamos estos tableros, estas representaciones mentales para ver cómo los alumnos van razonando sobre los problemas y para poder leer su cerebro, esa manera de razonar, utilizamos estos tableros que os he enseñado en el final, esto que os he enseñado por aquí. ¿De acuerdo? Estos son los tableros que antes os comentaba. ¿De acuerdo?
Dice Jorge que tenemos un gran reto ahora, muchas gracias, resistiremos y nos reinventaremos. No lo visible llegó, lo no visible llegó, muy interesante el webinar. Oye, pues Jorge, te lo agradezco. Yo sí que os digo una cosa, esto no es muy complicado, esto está mal que yo lo diga, pero esto es relativamente sencillo. Si uno lo entiende y lo practica, aunque sea a nivel personal, no tienes entrenador que desearía tener, bueno, pues algo va a conseguir. Yo, bueno, pues os aconsejaría que si os ha gustado, escarbéis por ahí, echéis un vistazo a lo que pueda haber en mi web, linkata.es. Si alguien quiere profundizar en el libro, pues ahí está. Y que poco a poco os pongáis esos retos y vayáis practicando estas técnicas. Valen para todo, incluso para arreglar el trastero y aplicar ahí la 5S, para escribir un libro, para adelgazar, para conseguir unos exámenes. Y bueno, y si lo aplicas luego ya en tu empresa con un equipo de gente, pues fenomenal, ¿no? Entonces, dice Vanessa, ¿hay alguna manera de evaluar que se están cumpliendo los retos definidos? Por supuesto, Vanessa. Cuando tú te marcas el reto, de futuro, te pones unos KPIs, unos indicadores. Y tú en la situación actual que tienes en el centro del tablero, esta que ves aquí, esta parte central, tienes que ir actualizando estos KPIs en base a qué estás experimentando y cómo estás mejorando. Tú vas a ir comprobando si avanzas. Por ejemplo, si yo decido a nivel personal que quiero adelgazar 30 kilos y ese es mi reto, joder, 30 kilos no me lo voy a creer. Yo me voy a poner este objetivo que en 2 meses voy a ver si adelgazo 3 kilos. Oye, y me dice Vanessa, ¿cómo crees tú que voy a medir yo si voy avanzando o no en mi adelgazamiento? En mis 3 kilos que me he propuesto para los 2 meses que viene, que es el estado objetivo. Pues con la báscula del cuarto de baño. Y yo me voy trazando ahí mi KPI, mi senda hacia la consecución de ese reto, digo, de ese estado objetivo. Cuando consiga el estado objetivo de los 3 kilos, me pondré después otros 3 kilos, y a lo mejor al cabo de 2 años consigo los 30. Entonces, tengo que ir midiendo continuamente, porque ya sabes esa frase que dice, lo que no se mide, no se mejora. Con lo cual, siempre tiene que haber KPIs que, tanto para el reto como para los distintos estados objetivos, nos marquen nuestro avance. Por tanto, sí, por supuesto, ¿se puede medir? No, se debe medir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Hay por ahí 66 gentes que me gustaría escuchar algo más de algunos de vosotros. ¿Os ha parecido bien? ¿Os gusta? Yo siempre digo que en el Linkata no busco gente que yo le explique esto y se marche. Lo que busco es conseguir gente que le haya convencido esto, buscar adeptos. Si a alguien le ha convencido estas cosas que yo he contado aquí, yo hace 3 años o 4 de esto no sabía nada. Fue precisamente el director general del CEL, José Estrada, que nos ha tenido a bien celebrar este webinar, el que me habló en su momento de todo esto, de Toyota Kata, y luego yo he desarrollado mi propio Linkata, ¿no? Pero si os he puesto la chispa en vuestra cabeza, si os he dejado esa idea de decir, hombre, pues a lo mejor esto funciona, para mí eso es suficiente. De esta charla no nadie va a conseguir hacer esto bien, como nadie conseguiría en una charla de baloncesto ser un gran jugador de baloncesto ni encestar siquiera el primer tiro. Pero si he conseguido el que en vuestras cabezas se quede esa sombra o esa duda de curiosidad, de decir, oye, ¿y si Carlos tiene razón? ¿Y si esto del Linkata funciona? ¿Y si yo me pongo retos y me pongo a medir mi situación actual y me pongo estados objetivos y me pongo tal, y esto funciona para mí y para mi gente? Bueno, con eso yo ya he comprado este tiempo he pagado este tiempo, porque eso es lo que yo busco, ese es mi objetivo. Sembrar en la gente la duda para que os pongáis a entrenar esto y una vez haya muchos adeptos y muchos practicadores de esta metodología, ¿vale? Dice Juan que le hubiera gustado algo más concreto. Bueno, pues en un par de semanas vamos a intentar celebrar un curso online, si todavía estamos encerrados por aquí. Os invito a que os apuntéis, lo convocará el CEL, y ahí sí, ahí tenemos más tiempo de ser un poquito más concretos, incluso con una práctica que haremos en directo, con una serie de, pues unos en un sitio y otros en otro, porque lógicamente en presencial no se puede, pero bueno, a ver si eso os da un poquito más de detalle. Juan, ¿vale? Adela dice que le ha gustado mucho. Yo voy a empezar por tu web y por el libro. Muchas gracias, Adela. Buenas tardes. ¿Se puede asociar a utilizar este método para programar mejoras de comportamiento en planta? Pues sí, nos llevaría mucho tiempo, nos llevaría un poquito de tiempo, Rafael, pero claro que sí. Si tú quieres tener mejoras de comportamiento en tu planta, te vas a marcar retos, vas a tener KPIs en esos procesos y a partir de ese momento te vas a tener que poner a experimentar cosas. Y vas a tener que utilizar el Linkata, lo vas a poder usar. Claro que sí que vas a conseguirlo. No me puedo extender aquí, pero seguro que sí. Mira, Carlos, tu manera de transmitir y los recursos visuales son sencillos y se entienden. De verdad, felicitaciones para ti, para el CEL,
por tan importante metodología. Manuel, muchas gracias. Eso lo paga todo, ¿vale, Manuel? Muchas gracias. Muy interesante. Y por aquí Francisca dice que soy un gran comunicador. Pues no queda otra, porque aquí estamos. Y bueno, si os he conseguido conectar, eso es mi objetivo cuando me pongo delante de la cámara, delante de los alumnos. Y insisto, mi objetivo es comunicar, pero picaros en la curiosidad, el gusanillo del kata, como digo yo en mis vídeos, y que os hagáis catetos, como digo yo, ¿vale? Pues no sé, ¿alguien más dice algo por ahí? Ana, gracias y a cuidarse. Muchísimas gracias, Ana. Vosotros también, protegeos por ahí, ¿vale? Salud para todos. Ojalá que salgamos de esta en pocas semanas, porque eso sí es un reto, ¿eh? Eso sí es un reto que tenemos ahí, ¿vale? Sofía, la chispa ha aprendido. Pues espero de ti eso, que te conviertas en cateta, que te pique el gusanillo del kata. Iros a mis vídeos de YouTube, que tengo un reto, poner 20 vídeos a final de año, tener más de 200 suscriptores, ya voy por 15, ¿lo ves? Lo mido, tengo KPIs, y a ver si consigo a final de año tener 20 vídeos y 200 suscriptores. Apuntaos vosotros, que seréis uno más, por favor, ¿vale? Dice a Francisca si estará disponible la grabación después. Eso depende del CEL. Gracias. Una gran metodología, gran exposición, Carlos. Pamela, pues muchas gracias. Mucha pasión. Yo siempre le pongo pasión, porque sentarse aquí y no poner pasión, pues eso pues no merece la pena, ¿vale? Me apasionéis vosotros, el estaros aquí, ayudaros y poner el Linkata en marcha, ¿vale? ¿Alguna cosa más, familia? ¿Alguna cosa más? Me dice Esther que sí, que la grabación la van a subir y que, bueno, con todos los inconvenientes que pueda haber habido, porque se acaba la batería, esto es el directo, pues se podrá ver cuando queráis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Familia, pues, como digo siempre, mucho kata, mucho ánimo, muchos retos a conseguir. Hay que entrenar, esto no vale si no se entrena, pero si se entrena y se le echa mucho grit, mucha perseverancia, lo podéis conseguir, seguro, seguro. Y ahí estoy a vuestra disposición en mi página web. Si alguien tiene alguna duda, si le apetece saber un poquito más, pues ahí me tenéis, ¿vale? Esther, ¿alguna cosa más? No, nada más. Muchas gracias, Carlos. Si Por quieres Dios, lo damos a por ti. finalizado. Gracias y muchas gracias a todos. Mucho kata, ¿vale? Un abrazo a todos. Buen enclaustramiento.